Se denomina microprocesador o procesador al circuito integrado de mayor complejidad de sistemas informáticos contemporáneos. Este circuito juega un papel analógico al cerebro en el orden del sistema computacional. Los procesadores se encargan de los cálculos y las formulaciones necesarias para ejecutar los distintos programas que operan en un sistema, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones ejecutadas por el usuario. Sin embargo, lo lleva a cabo mediante un lenguaje de bajo nivel, es decir, mediante operaciones aritméticas, lógicas y accesos a la memoria informática. Este tipo de circuitos semiconductores operan negando y permitiendo el paso de la corriente eléctrica, conforme a los principios del código binario. El nombre del microprocesador proviene de su gradual disminución de tamaño a medida que sus materiales se hacen más eficientes, livianos y reducidos, conforme al avance de la revolución informática a la mitad del siglo. En cuanto a la evolución del microprocesador, el origen de esta tecnología proviene de la unión de la computadora y la tecnología de los semiconductores, cuyos inicios se dan alrededor del año 1950. El primer procesador se produjo en 1970, fruto de un camino largo de innovación en materia de cómputo a raíz de las necesidades informáticas de la Segunda Guerra Mundial. El primer procesador fue creado en 1971 y se llamó Intel 4004. Se creó para una calculadora y supuso una revolución informática. La creación de los circuitos digitales, los transmisores y la conocida reducción de tamaño de la tecnología a lo largo de los finales del siglo XX condujo al desarrollo del microprocesador, una variante mínima pero mucho más poderosa en materia de cálculo de los desarrollados hasta la fecha. Así se logró unificar los componentes de un procesador en una unidad mínima que no requería muchos chips, sino que operará desde dentro del circuito integrado. Los procesadores fueron parte ya de nuestra vida cotidiana, hipertecnologizando y se encuentran en calculadoras, teléfonos celulares, controles remotos, impresoras y otros periféricos de la computadora, fotocopiadoras, consolas de videojuegos, tablets, relojes digitales y un sinfín de artefactos altamente digitalizados. Las funciones del microprocesador son centrales para el sistema informático, ya que ellas son las encargadas de procesar la información de todos los programas ejecutados, desde los programas básicos del sistema operativo o de autogestión hasta los que interactúan con el usuario o controlan los dispositivos periféricos. Además, el microprocesador es el cerebro informático del computador, donde toda la información es reducida a operaciones aritméticas, las cuales son calculadas a velocidades supersónicas. Tradicionalmente, el rendimiento de los microprocesadores se suele medir en megahercios, pero más recientemente se ha empezado a medir en gigahercios. Los hercios no es otra cosa que la determinación en frecuencia reloj de la cantidad de cálculos que el microprocesador puede realizar en una cantidad de tiempo determinada. Esta medida es particular del procesador en solitario, ya que su rendimiento general dependerá en gran medida de la capacidad del resto de los componentes del sistema, como lo son la memoria RAM o el software. El microprocesador está constituido por los siguientes componentes. Encapsulado. El encapsulado es una barrera plástica que rodea al silicio del microprocesador y lo protege del deterioro y la oxidación por efecto del aire y de los elementos. Memoria caché. La memoria caché es un tipo de memoria ultra rápida que se encuentra dentro del mismo procesador y es utilizada por este para la realización de operaciones primordiales del microprocesador. Además, funciona en múltiples niveles. Coprocesador matemático. Es un área especializada del microprocesador encargada en la resolución de operaciones matemáticas, es decir, es su parte lógica. Registros. Los registros es un tipo de memoria interna del microprocesador en el cual se encuentran instrucciones de programación disponibles para el autocontrol de su funcionamiento. Memoria. La memoria es donde el microprocesador va a buscar las instrucciones para la ejecución de programas y de datos informáticos,
No está propiamente dentro del microprocesador, pero le resulta indispensable para su funcionamiento cotidiano. Puertos. Los puertos son los enlaces con el mundo al exterior del microprocesador y funcionan de manera análoga a una línea telefónica. Entre estos tipos de microprocesadores tenemos los Pentium, que son los procesadores de un solo núcleo con los cuales se empezaron a conocer. La última versión es el Pentium 4. Son buenas máquinas y tienen la ventaja de calentarse poco. No obstante, han quedado obsoletos debido a que ahora se utilizan computadoras que trabajan con más de un solo núcleo. Los Celeron son de gama baja de Intel y son los más económicos, permitiendo a las empresas ganarse un gran mercado y ampliar sus compradores. Comparándolos con los potentes procesadores actuales, parece que gozan de poca potencia. Los Core 2 Duo se trata de procesadores que vienen con más de un simple núcleo. En tiempos recientes aparecen procesadores que cuentan con 6 y 8 núcleos. Son ideales para el multitasking y cuando se les logra agregar una tarjeta gráfica potente, son máquinas de alto rendimiento que son utilizadas para la minería de monedas en la red. Centrino y Pentium M son procesadores pequeños y de poco calentamiento que se usan más que todo para laptops. No obstante, se han logrado incorporar microprocesadores de varios núcleos en portátiles, dejando a estos computadores a la saga, aunque son de mucha demanda. Los Intel Atom. Intel diseñó una familia de procesadores denominada Atom, especiales para netbooks y otros dispositivos móviles, que por su modesto consumo de energía ayuda a permanecer durante más tiempo la vida de la batería. El procesador Intel continúa con la tradición de compatibilidad con sus dispositivos de tipo x86, como es en el caso del Pentium 4 y el Core 2 Duo, permitiendo que el Atom ejecute el mismo software como el Microsoft Windows y Linux, y los diferentes procesadores de Atom corren a una velocidad de 600 MHz a 2 GHz y consumen entre 1,3 hasta 10 vatios de energía. Y por último, los Intel Xeon son en las estaciones de trabajo y los servidores de alto rendimiento se utilizan estos procesadores. Como la mayoría de los microprocesadores, estos también son compatibles con el conjunto de instrucciones de x86 y también con el soporte de software convencional y el gestor de base de datos Oracle. El diseño de Xeon incorpora avances como múltiples núcleos para mantener activos varios procesadores al mismo tiempo. El chip también trae unas mejoras que incluye unidades de 64 kilovatios de memoria caché para datos e instrucciones. Esta empresa se conoce por ser la principal competencia de Intel. No obstante, no logra superar a Intel en popularidad. Se dice que estos procesadores se calientan mucho, pero cuentan con diferentes defensores, entre los quienes se dedican al diseño gráfico. Para iniciar esta lista de microprocesadores AMD, iniciamos con el Alto. Son los más sencillos, equivalentes a un Pentium. No son de bajo coste. Creo que esto es uno de los problemas que tiene AMD. Suelen ser un poco más costosos que los procesadores de Intel. No obstante, hay una buena cantidad de adeptos a estos procesadores. Número 2. Los Duron. Es la versión de bajo coste de AMD, equivalentes a un Celeron de Intel. Hay que decir que son bastante económicos, lo cual compensa los costes del Alto. Por eso dieron buena competencia a la gama baja de Intel. Número 3. Alton 64 bits. Diseño para trabajar con Windows 64 bits. Un procesador muy bueno. No se puede negar que catapulta a AMD entre los buenos estándares de rendimiento. En buena medida su aceptación obedece a que hace excelentes labores gráficas. Hay que recordar que en tiempos recientes el uso de video es muy solicitado por nosotros los usuarios. Número 4. El Celeron y el Turion. Son los procesadores para máquinas portátiles. Su único problema es que se calientan mucho. Creo que en este segmento Intel lleva cierta ventaja. Estos son los principales procesadores que fabrican tanto AMD como Intel. En épocas recientes han aparecido muchos otros. Por ejemplo, está el Phenom de AMD. No obstante, se puede considerar como una variedad de procesadores de muchos núcleos. Hoy día hay muchos tipos de procesadores.
La división más habitual es aquella que discierne entre los procesadores de un núcleo y aquellos de múltiples núcleos. Los procesadores de un solo núcleo hacen labores sencillas. Ese único núcleo cumple con todas las funciones del computador. No obstante, este núcleo puede colapsar en caso de ser muy exigido y sobre todo cuando la máquina debe hacer multitasking. Para solucionar lo anterior, se crearon muchos procesadores de dos núcleos. La idea es que cada núcleo haga una tarea independiente, es decir, los núcleos se reparten las tareas entre sí. Es así como encontramos la más grande variedad de procesadores en la actualidad, ya que hay de 2, 4, 6 y hasta 8 y más. Estos son la verdad muy potentes y son usados para fines más ambiciosos, tales como complejos programas de CAD, diseño gráfico, gran cantidad de cálculos enrevesados, juegos, etc. La velocidad de los procesadores es un factor que determina mucho para su compra. Las personas suelen escogerlo con esa expectativa. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a las exigencias que tiene el Internet y los programas de uso. El Internet cada día se va inclinando más por el contenido multimedia, por lo cual muchos procesadores se han quedado atrás ya que el desarrollo de esta ha avanzado muy rápido. Esto no solo amerita una buena velocidad de conexión, sino un procesador más potente. En este caso hablaremos de los tipos de procesadores según su gama. Entre la gama más alta de Intel tenemos los Intel Core i9 10980XE con una frecuencia básica de 3 GHz y turbo máximo de 4,6 GHz con una cantidad de 18 núcleos y 24,4 de una tecnología llamada Smart Cache. Por parte de AMD tenemos el AMD Ryzen Threadripper de 3970X como uno de los procesadores más poderosos del mundo en la actualidad, ya que con sus 32 núcleos brindan 64 hilos de potencia, procesamiento múltiple simultánea, con 3,5 GHz de su frecuencia básica y 4,5 con turbo máximo, 144 MB de caché, y así se convierte en el procesador de gama muy alta hasta ahora. Los tipos de procesadores más comunes son los Core i3, i5 e i7, que cada uno cuenta desde 2 núcleos hasta 6 núcleos. Los i3 podrían decirse que son la gama media, de 2 núcleos, pero aún así pueden llegar hasta 4,6 GHz en su modelo de novena generación, que vendría siendo la serie 9000. Los Core i5 e i7 son entre 4 núcleos a 6 núcleos, pero en la actualidad no solamente la cantidad de gigahertz hace un procesador veloz, sino que también hay procesos que exigen mucho, la cual también los núcleos e hilos hacen reducir el tiempo de estos procesos complicados. Por eso los Core i7 son los que están diseñados para un mayor desempeño. En AMD, al igual que su competencia, tiene una serie de procesadores de gama media y gama alta, la AMD Ryzen 3, 5 y 7. Sus procesadores se conforman de 4 núcleos hasta 8 núcleos de altas velocidades. Estos son mucho más económicos que los de Intel, pero sirven mucho más para desempeñarse a tareas de diseño y video. Las personas preguntan por los sockets para los procesadores, pero en realidad saben qué es un socket. Se trata simplemente del sistema de la placa base para fijar el procesador. No es necesario soldarlo, solamente se instala al igual que se puede desinstalar si es necesario. Esto se llama arquitectura abierta de las computadoras. Existen sockets versátiles. Esto significa que son compatibles con muchos modelos de procesadores. Por ejemplo, hay algunos sockets que soportan una mayoría de procesadores de Intel y AMD. Y otros sockets que son para un procesador específico. Existen los sockets con el llamado mecanismo SIF. El procesador simplemente se inserta, no es necesario hacer ningún tipo de presión, cuenta con una pequeña palanca para liberar o atascar el procesador en la placa base. Hay que decir que los sockets versátiles permiten actualizar con gran facilidad todo el computador. Esto se debe a que las personas pueden ir actualizando el equipo, comprando los nuevos y más rápidos procesadores que hay en el mercado. Esto sin necesidad de cambiar todo el equipo, sino solo colocando otros procesadores. Así de simple se puede cambiar un procesador de un núcleo a otro de varios núcleos, por la cual ahorra muchos problemas.
Para finalizar con este video, hay que recalcar que muchas de las comodidades que nos ha dado la tecnología en la actualidad, por medio de las computadoras, los servidores, los teléfonos y otros aparatos electrónicos, se originan de la evolución constante del componente crucial que es el procesador. Muchas gracias.